El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a una viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y también sin dejar hijos, lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras, ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído el libro de Moisés, aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Tengo la oportunidad, tengo la bendición y la responsabilidad de acompañar a algunas personas en su vida espiritual, en su vida cotidiana. Y una de las cosas que frecuentemente podemos ver es la ignorancia. Cuando no conocemos la realidad, cuando no conocemos los hechos, pues actuamos de una manera. No sabíamos, no entendíamos, no conocíamos, no comprendíamos lo que estaba pasando. Esto lo puedo comparar como en una relación, ¿no? En donde alguno de los dos hay muchas cosas que a lo mejor le molestan, pero no se atreve a decirlos porque le da pena, porque le da miedo, porque así fue educada o educado, porque no sabe cómo hacerlo. El caso es que en esa relación se vuelve tóxica, se vuelve dañina, pero la otra persona no dice nada, porque cree, y esto va para muchas mujeres católicas, cree que dicen: pues esto es lo que me tocó vivir, pues ya me fregué, ya me amolé, pues ya ni modo. Y tengo casos en donde las mujeres llegan ya cuando está tronando todo, o ya tronó todo. Y yo a veces les pregunto: ¿y tú le dijiste? No, padre. Y entonces, después de 20, 30 años en donde no te atreviste a decir: esto no me gusta. Claro, algunas de ustedes sí lo dicen y de todas maneras no les hacen caso, pero estoy hablando de aquellas personas que guardan esa información, guardan esos detalles y terminan destruyendo su relación. Y a veces la persona con la que se casaron, dicen: pero es que, ¿qué pasó? ¿Por qué no me dijiste? O yo no sabía. Y este no saber va a determinar que una relación funcione o no. Claro, también está las que hablan y los que no ponen atención o no les hacen caso. Es que ya le he dicho muchas veces a mi marido. Pero
a lo que voy con esto es, ¿cómo puede cambiar la perspectiva cuando tienes una visión completa de algo? Cuando puedes entender muchas cosas que no tenías herramientas, no tenías los elementos, no tenías el conocimiento, y tu visión que tú creíste que era completa, o que era sana, o que era madura, o que estaba bien, después te das cuenta que no es así, que no era tal y como tú lo pensabas. Y a veces, repito, es porque no nos atrevemos a decir no, hasta aquí, o no me gusta. O a veces simplemente no sabemos estar atentos a esas circunstancias. Voy a poner un ejemplo. Hace muchos años tuve la oportunidad de dar clases. Nunca llegué a ser maestro, pero bueno, funcionaba como tal. Y estaba en una universidad privada dando clases de medicina. Y recuerdo que yo les decía siempre a los alumnos, tienen que ser buenos observadores, tienen que analizar todo, tienen que escuchar todo, tienen que, como buenos investigadores, el médico, desde que entra el paciente, pues ve cómo entra, cómo viene vestido, cómo huele, y no porque te pongas a olerlo, sino porque cuando te acercas, muchas veces te das cuenta del olor, si se bañó o no se bañó, si vino arreglado o no vino arreglado. Todos esos detalles te pueden ayudar a entender muchas cosas que pues cuando uno no pone atención no entiende. Y esto puede cambiar incluso un buen diagnóstico o salvar una vida o perderla. ¿Por qué? Porque no pusiste atención. El caso es que siempre yo les enseñaba lo que era la exploración física y el interrogatorio a los pacientes. Y como que no les caía el 20, Y yo siempre les decía, tienen que ver todo, tienen que preguntar todo. Más vale darse ese tiempo. Hoy me ha tocado ir, en una ocasión fui con un médico por una cuestión de salud. Era la primera vez que lo veía. No me preguntó nada, no me interrogó nada y no me exploró nada. Pero eso sí, me cobró muy bien. Yo dije, ay, mira. Dije, no, pues este compadre, ¿cómo va a poder saber lo que me pasa? Si ni siquiera interrogó, nada más, ¿qué le molesta? Pero nada más eso, bueno, mire, tómese esto. Y dices, no, nomás como que no. Bueno, me costaba trabajo hacerles ver, y es que es difícil, ¿no? Cuando todavía no llegan a ser médicos, y uno que trata de hacerle ver la importancia de ello, se me ocurrió hacerles un examen. Y un examen, dije, con esta calificación, si la pasan, ya pasaron todo el curso. No, hombre, y están así como que, y empezaron, ¿no? Era una pregunta, un examen de 100 preguntas, ¿sí? De confusión múltiple. Y pues algunos tardaron unas 2 horas, otros 3 horas. Al final de cuentas, todos reprobaron. Tenía como 40 alumnos, todos reprobaron. Y me reclamaron que las respuestas estaban bien. Les dije, sí, pero no leyeron las instrucciones. Y les dije, a ver, siéntense, les entregué el examen. ¿Qué dicen las instrucciones? Primero lean todas las preguntas y al final de leerlas solo pongan su nombre y entreguen el examen al maestro. Ninguno lo hizo y por eso todos reprobaron. Obviamente mi intención era enseñarles la importancia de tratar de tener toda la información, de ser observadores de lo que está pasando, porque si no, pues es tratar de recabar toda la información. Ya después creo que a algunos les cayó el 20. Pero esto mismo sucede cuando nosotros enfrentamos un problema, una dificultad, una situación difícil. Cuando vemos situaciones en las cuales
pues no sabemos ni qué hacer, ni por dónde hacerle. O sea, como que nos falta algo. Y es precisamente las personas de fe. Supuestamente deberíamos de tener una visión diferente de las cosas. No que vamos a ver cosas sobrenaturales en lo que estamos viendo, pero sí aprender a juzgar lo que estamos viviendo con ojos de fe, con ojos de lo que sabemos que viene y que es pues esa manifestación, ese juicio al final de nuestra existencia. Veremos esa manifestación, pero cuando nos aferramos a no ver, pues es cuando veo, y tristemente, personas que terminan muy, muy mal emocionalmente hablando, tristes, deprimidos, o porque van cargando incluso una infancia muy difícil, muy dolorosa, muy traumática. Ya pasó la infancia y empezaron una nueva etapa, ya algunos dejaron atrás esa situación X, pero ¿qué es lo que sucede? Siguen viendo su vida desde esa realidad, siguen viendo su situación desde ese dolor y obviamente entonces pues terminan en el vicio, terminan en la depresión, en la ansiedad o hasta en tratar de quitarse ese regalo maravilloso que se les dio el día de su existencia. ¿Por qué es esto? Porque no hemos entendido la importancia de lo que nos presenta hoy el Evangelio. Ayer hablábamos y veíamos uno de los aspectos interesantes que fue cómo Jesús se enfrentó, o más bien le buscaron bronca, primero los jefes de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, preguntándole, ¿con qué autoridad haces esto? Ok, yo les voy a decir, pero primero ustedes díganme, ¿con qué autoridad Juan Bautista bautizaba? ¿De Dios o no? Y estos se quedaron pensando, no, pues si decimos que de Dios, nos van a decir, ¿por qué no creyeron? Si le decimos que no es de Dios, pues entonces el pueblo se nos va a echar encima. Y pues se quedaron así, no, pues no sabemos, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago lo que estoy haciendo. Luego entonces, estas mismas autoridades les mandaron a los fariseos y a los herodianos. Y yo explicaba que son dos sectores de la sociedad judía contrariamente opuestos. Los fariseos son nacionalistas y los herodianos son helenistas, traducido. Unos quieren solamente las cosas judías, los otros quieren el Imperio Romano y todo lo que implica el Imperio Romano. Entonces eran dos sectores completamente opuestos, pues estaban unidos para atacar a Jesús. Y lo que hoy vemos, después de que Jesús, porque le van a preguntar, ¿es lícito pagarle el tributo al César, sí o no? Y Jesús claramente, hipócritas, porque quieren ponerme una trampa. Tráiganme la moneda. ¿De quién es esta inscripción? ¿De quién es esta leyenda? Pues del César. Y Jesús dice, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y yo les decía, la moneda, o sea, lo temporal, lo material, pues a lo que debe de ser. Y yo les decía, estar gobernados y someternos a nuestras autoridades, siempre y cuando no nos roben el que nosotros somos moneda de Dios. La imagen de la moneda era del César, pero tú, imagen de quién eres. Eres imagen de Dios, no eres imagen de algo material, no eres imagen de nadie más que de Dios. Entonces nosotros somos la moneda de Dios y dar a Dios lo que es de Dios. O sea, tú te tienes que dar a Dios porque tú le perteneces a Dios, tú eres imagen. ¿Hay que aprender a dejarnos gobernar? Sí. Yo no sé cuántos de ustedes están contentos con el gobierno que nos elegimos. ¿Qué podemos hacer? Orar. Y ahorita, más que nada, no meter odio, no meter cuestiones ahí donde hace rato nos mandaron un video de las partes oscuras y negras de esta señora que quedó como presa. Le digo, ¿y qué ganamos con eso? Generar odio.
generar odio. ¿Y esto va a ayudar? No va a ayudar. Tenemos que aprender a someternos a la autoridad, pero con un límite. Cuando esta autoridad quiera quitarme la dignidad y el valor que yo tengo como hijo de Dios, como imagen de Dios, y que me quiera obligar a hacer cosas que son contrarias a mi fe. Entonces hay que aprender a ser gobernados, aún con gobiernos que a lo mejor no comulgan con nuestros principios. Pero ahorita lo que tenemos que estar es unidos, orar y ofrecer. Porque pues si ya desde ahorita va a empezar la carrilla, todavía ni empieza y ya está haciendo una violencia, un odio que no creo que sea saludable. Tampoco estoy diciendo que seamos ciegos si hay algo que está mal y hay que denunciarlo. Pero bueno, el caso es que lo que hoy vemos es continuación, o sea, terminó de enfrentarse, o más bien le fueron a buscar bronca los herodianos y los fariseos. Y se van estos, inmediatamente entran a escena otro sector muy importante que son los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Los saduceos dicen: comamos y bebamos que mañana moriremos, o sea, existencialistas. Existo, pero no hay nada después de la muerte. No hay nada, o sea, solamente aquí y ya. Ellos negaban la resurrección de la carne. Entonces va a ser un planteamiento muy interesante porque le van a poner una trampa. ¿Cómo que le quisieron poner una trampa a los otros? Y le van a decir: a ver, hay un hombre que se casó con una mujer. Bueno, es que hay una ley, en la ley judía hay la ley del levirato. ¿Qué significa? Para que un hombre no se pierda su casa o su nombre, cuando él enviude y no tiene hijos, el hermano del que murió, del que ya no está, se le va a pedir que tenga relaciones con la esposa, y los hijos van a ser del difunto para que su nombre se quede, se perpetúe. El caso es que según esta ley, pues está una mujer, se casa, y este hombre con el que se casó, pues ya se va, o sea, deja de existir. Y viene el hermano y le pasa lo mismo, y así 7 hermanos. Yo creo que ahí es cuando nace la viuda negra famosa, ¿no? Que se los echaba a todos. Bueno, el caso es que los 7 mueren y llega después la resurrección. Entonces le preguntan de una manera lógica y de una manera humana: el día de la resurrección, ¿de quién va a ser esposa si estuvo casado con los 7? Y esto es cuando cambia completamente la visión de todo. Jesús les dice: es que ustedes no entienden. ¿No qué? Entonces, ¿cuál es el problema? No entender las Escrituras. Si yo no entiendo el Evangelio, si yo no entiendo el mensaje de Jesucristo, voy a tomar decisiones equivocadas, a tal grado que me voy a dejar llevar por la ignorancia que tengo, por no investigar, por no dejarme evangelizar, por no leer, por no orar. Mis acciones, mis decisiones no van a ser guiadas por el Espíritu. Entonces voy a tomar una decisión a ciegas que a la larga me va a generar un problema. Por eso cuando Jesús les trata de abrir el entendimiento, porque algunos lo van a aceptar, otros no, Él les dice: es que cuando resuciten, y fíjense las palabras que va a utilizar, dice: están en un error porque no entienden las Escrituras. ¿Cuál fue el error de mis estudiantes? No entendieron las indicaciones. Tan fácil que era como leerlas. Muchos luego, bueno, todos entraron luego a contestar las preguntas, porque eran 100 preguntas y les había dado límite, ¿no? Y que era una calificación para calificar todo el año. No entendieron las instrucciones. ¿Por qué no las entendieron? Porque no las leyeron. Porque estaban
con la prisa o con yo no sé qué, y no lo hicieron. Lo mismo pasa a cada uno de nosotros. Esa situación por la que estás pasando, la que tú quieras, problemas, inquietudes, dolor, enfermedad, pérdidas, porque ya no están con nosotros esos seres queridos. Todo esto, verlo sin entender, sin conocer, sin escudriñar las Escrituras, nos va a llevar a tomar acciones contrarias. Por eso Jesús les dice, están en un error porque no entienden las Escrituras, ni el poder de Dios. Óiganlo bien, ¿qué es lo que me impide poder enfrentar y poder ver de una manera diferente? El problema va a seguir ahí, la circunstancia que estás pasando sigue ahí, pero la diferencia es entender la palabra de Dios y el poder de Dios que me permitirá tal vez no solucionar el problema, tal vez que se quite la situación, pero sí poderla enfrentar con una visión completamente diferente. Esa es la gran diferencia cuando vives una realidad en la ignorancia del conocimiento de la palabra y en la ignorancia del poder de Dios. Si Dios tiene el poder, y no me refiero al poder solamente para hacer milagros, tiene el poder para llevarte en medio de lo que tú estás viviendo, para que tú no te pierdas, para que tú no tires la toalla, para que no te des por vencido, para que no te desvíes y alcances la meta. El problema es cuando nosotros empezamos a ver esas realidades desde nuestro solo conocimiento. Algunos a lo mejor hemos oído hablar de la resurrección, hemos oído hablar del poder de Dios, o hemos visto, a mí no me ha tocado ver ningún resucitado, pero sí me ha tocado ver el poder de Dios. Y se nos olvida, como que dejamos a un lado esa realidad y entonces vemos lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando en una ceguera selectiva, en una ignorancia selectiva, porque se nos olvida el conocimiento de la palabra y el poder de Dios. Por eso, cuando entendemos lo que Jesús está tratando de explicarle a los saduceos y que ellos no lo van a entender, pues así muchos de nosotros, porque estamos tan centrados en nuestra idea, en nuestro poco conocimiento, que ya cuando enfrentamos algo ya vamos con la predisposición. Yo les contaba la anécdota triste de, pues sin querer atropellé un gatito, no fue mi querer. Y pues ya ni modo, porque sin querer atropellé un gatito, ya me decían el matagatos. Pues no, ¿verdad? No es. Y esto es el problema, que a veces nosotros nos encajonamos en algo que llega a afectar mi visión. Ya no tengo una visión completa, tengo una visión nada más así. Hay una enfermedad de la vista, no recuerdo el nombre, en donde haz de cuenta como si te pusieran un tubo y no puedes ver más que un puntito y tu visión periférica la has perdido. Así el católico. ¿Cuál es el problema de tu problema? Óyelo bien la pregunta. ¿Cuál es el problema de tu problema? El problema de tu problema es la ignorancia en la Escritura y la ignorancia en el poder de Dios. Y yo me atrevería a una tercera, en creer que conoces la palabra de Dios y creer que conoces el poder de Dios. Porque crees que conoces la palabra y crees que conoces el poder, como para que se te dé o se haga lo que tú estás pidiendo. Y como nos casamos con esa idea, terminamos, obviamente, pues en unas circunstancias que ya conocemos tal vez algunos, de desesperación, de angustia, de miedo, de tristeza y de tantas cuestiones. Entonces, aquí viene la explicación. Pues
cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como ángeles. ¿Serán como? Los ángeles no tienen diferencia en su identidad de género, hombre o mujer. Primera cuestión, pero lo más interesante es que cuando nosotros nos pase eso, no quiere decir que vamos a volver a ser creados, no quiere decir que toda nuestra existencia se borre y vamos a ser, no, vamos a saber quiénes somos y vamos a poder vivir y entender todo lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo a pesar de nuestras miserias, Dios nos ha amado, nos ha perdonado. Y sí, vamos a reconocer a nuestros seres queridos, pero ya no en una visión es mi papá, es mi, no. Todos adorando a Dios, porque el centro va a ser Dios. Entonces, esta ignorancia, que es peligrosísima en todos, incluyendo en nosotros como sacerdotes, hace que cambiemos completamente la escala de valores, nuestro discernimiento, nuestras decisiones y todo. Un ignorante, pues, termina tomando decisiones equivocadas. Otro ejemplo del peligro de la ignorancia. Cuando viene un matrimonio con problemas y uno de ellos empieza, padre, es que paca, y suelta, y suelta, y suelta. Y yo quiero que haga, yo quiero esto, y es que, y lo dejo o la dejo hablar, y ya que termina, le digo, pues, si va su pareja, deja ahora que hable la persona, tu pareja. Y si no, y le digo, bueno, ya conozco la versión de los hechos tuya, me falta la versión de los hechos de tu pareja para poder tratar de ayudar. Pero si solo me voy con una sola versión, ¿voy a poder ayudar? No, yo voy a tomar la acción en función del conocimiento que me hizo ver la persona. Y entonces a lo mejor mi decisión no será realmente objetiva. Otro ejemplo es cuando hay un problema entre hermanos y entonces el más astuto va con la mamá, es que mi hermano me hizo esto, y a veces hay mamás que ya no entienden o no quieren oír la otra versión y se suenan al chamaco, cuando realmente el que había empezado todo es el que fue de chismoso, primero a mover todo, a preparar el corazón, y la mamá o el papá vienen, pero ¿cómo es posible? Esto es tu hermano, tú eres el mayor, ¿y por qué le haces esto? Cuando el chiquillo era una mula petatera. Y esto se da en todos los ámbitos, se da en los trabajos, se da en las comunidades religiosas, se da en todos lados. Por eso es importante, si no conoces el problema de tu problema, pues vas a tomar decisiones muy equivocadas. Bueno, entonces dice, y cuando al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. ¿Cómo están? Muy equivocados. Ese es el problema. Todas las decisiones que tomamos, las tomamos en la ignorancia. Entonces, el problema que estoy enfrentando, pues es realmente un problema porque no lo estoy enfrentando desde el conocimiento de la palabra de Dios y desde el conocimiento que Dios tiene el poder. Y ese poder no es para mi antojo o para mi situación, es para que yo confíe que si no cambian las cosas o si no se me da lo que está dando, es porque el poder de Dios, la voluntad de Dios, en ese momento no. Y yo tengo que confiar, confiando precisamente en ese conocimiento que tengo del poder y de la misericordia de Dios. Si no, pues terminamos buscando soluciones
en lugares que son peligrosos. Por eso me llama mucho la atención lo que Pablo a su hijo espiritual Timoteo le dice. Fíjense las palabras. Bueno, primero el saludo que hace Pablo, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor, o Señor nuestro. Dice, cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Oigan esta parte. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste. ¿Qué tienes que hacer como católico? Reavivar el don. ¿Reavivar qué? ¿Y cuál es ese don? La gracia de Dios. Hay que reavivar el don de Dios. Pero estamos muertos en vida, no hacemos nada para hacer. Hay gente que viene, que trae un broncón, y estaba hablando con un hombre que está siendo perturbado fuertemente por Satanás. Padre, ¿qué puedo hacer? Se me ocurrió otra vez ver todo el contexto. ¿Estás casado? No. No, soy soltero. ¿Tienes tus sacramentos? No. Pues chato, ¿cómo te puedo ayudar si no tienes lo básico? Y traté de explicarle, pero no. Él quería fuerzas que Dios le quitara ese problema, pero él no quería empezar ese proceso de fe y de crecimiento en Dios. Entonces, hay que reanimar ese don. Estaba bautizado, pero no tenía los otros sacramentos y vivía en una situación de pecado. Entonces, le digo, es imposible que tú puedas salir de ahí, o que tú puedas ver la salida, o que Dios te pueda ayudar, porque tú no te dejas ayudar. Tú no estás reanimando o reavivando el don que Dios te ha dado. Por eso los sacramentos es como cuando se está apagando el fuego, tú le echas leña y le soplas para reavivar el fuego. Por eso se recomienda la confesión una vez al mes o antes si hay pecado mortal. Su comunión mínimo los domingos, y si se puede entre semana mucho mejor. Su vida de oración todos los días. La escucha de la palabra de Dios, la meditación de la palabra todos los días. Empezar a hacer la voluntad de Dios en las cosas básicas. No les estoy pidiendo cosas grandes. Lo básico. No mentir, no robar. No ponerte a estar viviendo una vida disoluta por la gula, por la lujuria, el no desear cosas. Y sobre todo, la caridad. Aprender a procurar ayudar al prójimo, ayudar en la medida de las posibilidades, no solamente económicamente o materialmente, a veces con tu tiempo, a veces con cuestiones que sean accesibles, que tú puedas realizar, ¿no? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Por eso, cuando vemos ¿cuál es el problema hoy en la iglesia? Que no se reaviva el don. Hombres y mujeres, años en una rutina, incluso en su vida, entre comillas, espiritual, es rutinaria. Es lo mismo y lo mismo y lo mismo. No hay una reanimación, no hay una reavivación en donde se ha recibido. Y aquí está refiriéndose a cuando yo te impuse las manos. A nosotros hemos recibido el sacramento del bautismo, hemos recibido el sacramento de la comunión, luego la confesión y comunión, y hemos recibido el sacramento de la confirmación, cuando el obispo ha impuesto las manos, que supuestamente implica el don pleno del Espíritu Santo, para que sea reavivado en nosotros.
pero quieres prender el fuego y le echas agua. Pues, ¿qué va a pasar? O le echas tierra, arena, pues eso no se va a reanimar. Simplemente se va a ir apagando, nos vamos a ir durmiendo y vamos a caer en esa dinámica autodestructiva que lleva a muchos pues a perderse y a dejarse vencer. Entonces, por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor. ¿De qué? Entonces el miedo no es de Dios. El temor no es de Dios. El santo temor es otra cosa. El santo temor de fallarle a Dios. Pero el miedo, el vivir en el miedo, no es de Dios. Hay un miedo natural, oye, miedo a que te vayan a hacer algo y pues te defiendes y sales corriendo. Te encuentras con un perro y estás ladrando, pues, compadre, patitas, ¿para qué te quiero, no? Hace algunos años, recuerdo aquí, en esta callecita, se le escapó el perro a mi vecino, don Quique, junto con otros dos, se me echaron encima. Y el perro de don Quique me dio una mordida en la pantorrilla y duró meses en que esa herida cerrara. Y ahí sí, compadre, mello que me dio. Y me dio tanto mello que a veces, ya después lo superé, no, pero se me acercaba un perrito chiquito y me daba miedo. Y yo ya grandote, o sea, yo ya cura y todo. Pero pues dicen, el miedo no anda en burro. Ya después pues pude superarlo. Pero sí es importante descubrir, por eso el conocimiento, el entendimiento de la palabra. Tú no tienes un espíritu para que vivas en el miedo, en el temor, porque en el temor Satanás te agarra y toma el control de ti. Por miedo cometemos estupideces, por miedo traicionamos, por miedo hacemos muchas cosas que están mal. Pero retomo, si yo conociera la palabra de Dios y el poder de Dios, y me dedico a reanimar o reavivar ese don, el miedo. ¿Y a qué voy con el miedo? O sea, voy a enfrentar mis miedos porque esos miedos no me van a vencer. O sea, no voy a desaparecer, me voy a sentir Superman, ahora sí que venga todo, hasta que venga mi suegra, ya no le tengo miedo y te llega con la chancla voladora. No se refiere a eso, se refiere a que yo no voy a actuar ya con el miedo, aunque lo enfrente. Me voy a dejar guiar con la fuerza de Dios y voy a ir enfrentando y venciendo esos miedos. Entonces, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de fuerza, de amor y de moderación. Fíjense, fortaleza, amor y moderación. Quiere decir aprender a controlarnos. Pero padre, es que yo no puedo, sé que tú no puedes, yo no puedo tampoco. Pero es por eso que confiamos en el poder, escudriñamos las Escrituras y reanimamos o reavivamos el don del Espíritu Santo que se nos ha dado, que se nos ha transmitido por medio de los sacramentos. Y los que están casados, más todavía, yo todavía con el sacramento del orden que he recibido. Entonces, no se nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. Si vieran todo lo que ustedes tienen, pero que lo tienen tan guardado, no sé si les ha pasado que a veces guardan tan bien las cosas que se les olvida que las tienen. Y de repente empieza, ay, mira, yo que lo andaba buscando. Pues sí, sonso, pero lo guardaste tan bien que luego ya cuando lo necesitas no lo encuentras o se te olvida que lo tienes. Bueno, de alguna manera esto sucede, por ejemplo, en un matrimonio. Yo no sé si ustedes sepan que el sacramento del matrimonio les da a ustedes poder de orar, poder de bendecir, poder de reprender al mismísimo demonio.
Yo lo veo con matrimonios, con familias, en donde los papás bendicen a los hijos y los hijos también. Tengo mi sobrino, Ricky, hijo de mi hermano el güero. Es un monstruo ya, está grandote, pero es un chamaco. Y siempre que hablo con él, me dice: tío, ¿te doy tu bendición? Le digo: sí, dame tu bendición. Y el chamaco ahí me da unos, yo creo que es una firma así tipo en braille, porque de chiquito la daba medio marciana, ¿no? Ahorita ya la da muy bien. Tiene un poder. Yo pregunto, ¿enseñas a tus hijos ese poder? No. ¿Qué le estás haciendo? Guiándolos en la ignorancia. Y Satanás los va a tener controladitos. Al caso del ejemplo de los matrimonios, cuando uno de los dos anda mal y como que no le cae el 20, yo lo he comprobado y tengo testimonios de esposos que lo han hecho, ya sea ella o sea él, que lo agarre dormido y con la Biblia, no es cierto, le den la cabezota y van a ver cómo cambia, sí, porque ya no se va a levantar. Dormidito, imponen las manos sin tocarlo y sin hablar para que no se despierte, o sea, en tu interior. Señor, con el poder que me has dado en este sacramento del matrimonio, yo bendigo a mi esposo, a mi esposa. Te pido que lo liberes de esto que lo está atacando, esta mujer o este problema, esta enfermedad, este vicio. Hacerlo, háganlo y van a ver las maravillas. Pero tampoco se va a dar de la noche a la mañana y porque lo hagas una vez. Hay que estar constantemente haciéndolo y obviamente hay que estar en gracia de Dios. Hay que buscar reavivar ese don en gracia, en la gracia de Dios. Y entonces verán cosas maravillosas. Tanto así que el mismísimo Satanás no podrá contra ustedes, no puede contra su matrimonio. Pero, repito, cuando se nos olvida o no reavivamos ese don, pues es lo que va a suceder. Uno de los aspectos que también tenemos que trabajar en este crecimiento espiritual es vencer la vergüenza, la pena. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor. La vergüenza no es de Dios. Puede darme vergüenza haber faltado a Dios, cometido un pecado, incluso, pero esto puede ser peligroso también, porque hay gente cuando se confiesa: Padre, no he confesado este pecado por vergüenza, y así he comulgado. Le digo: pues estabas comulgando tu propia condenación. Por vergüenza, aquí en la confesión, hagan a un lado la vergüenza. Con el que se confiesan también es pecador, y a lo mejor peor que ustedes. Ustedes tienen que sacarlo todo y no permitir que esa vergüenza, ese es un tipo de vergüenza muy peligrosa. Y la otra es: ay, no se van a burlar, ay, yo no, ¿qué me voy a hacer? O cuando se van a bendecir los alimentos, ¿no? Ay, no, ¿qué van a decir? Y lo haces así como que en chiquito o en tu interior, o no lo haces por vergüenza. O cuando alguien está diciendo una barbaridad o está haciendo algo que es contrario a la fe, y tú por pena, por vergüenza, ay, no, es que se va a enojar, se va a molestar. No, ahí es donde tú estás apagando ese don. Claro, hay que hacerlo con caridad, con respeto, pero con la verdad por delante, sabiendo que a lo mejor te van a tirar de a loco. Eso es otro rollo, pues ya ni modo, pero tú al menos no te quedas con la inquietud o no te quedas con la culpa por haberte callado. No permitir que la vergüenza de dar testimonio, cuando hablo de dar testimonio, es hablado y con la vida. O sea, decir esto no está bien. Creo que yo les compartía en una de esas enfermitos que fui a ver al otro lado hace unas semanas, la nieta de esta señora, mucho de devoción, la mamá, la nieta, la abuela y la nieta, de ir a misa, de confesión, pero se enamoró y pues no se iban a casar por la iglesia. Y entonces pues hay un vínculo muy fuerte entre la abuela y ella.
entre la abuela y la nieta. Entonces la abuela le dice: hija, tú conoces a Dios, tú eres una mujer de fe. Si tú no te casas por la iglesia, yo no voy a tu celebración civil ni nada. Pero abuelita, tú eres mi madre. Dice: sí, hija, pero yo no me puedo quedar callada, ni puedo quedar bien contigo y quedarme callada con lo que Dios me pide. Yo te amo, te quiero, pero yo no voy a ser partícipe de eso. Porque el esposo no es católico, creo que es musulmán o no sé de qué religión. Y ya después yo le decía a la abuela: bueno, puede haber disparidad de matrimonio, pero me encantó la abuela, me encantó porque no le dio vergüenza. Prefirió perder a su nieta que perder a su Dios. Esas son faldas, esas son mujeres que necesitamos hoy en día. Hombres que prefieran perderlo todo antes que ofender o perder a su Dios, porque lo hacemos por miedo, por el espíritu que no es el de Dios, sino el espíritu del mundo que me hace tener miedo. Miedo a perder mi dinero, miedo a perder mi trabajo, miedo a perder la vida, miedo a perder mi familia, miedo. Y por ese miedo tomo decisiones peligrosas que, aparte de que los voy a perder, pierdo mi alma y tal vez las almas de aquellos que Dios me ha encomendado. Entonces, no te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Aquellos que sufren por hacer y decir la verdad, y de repente, pues, ay no, yo ni lo conozco. El caso ejemplo fue Pedro y Juan y Jesús, cuando lo apresaron a Jesús y se le acercaron: tú eres un Galileo, tú estabas. No, si yo ni lo he visto. ¿Cómo que no yo? No, de verdad, ni lo conozco. Y ya la tercera vez echando madres, pestes y quién sabe qué, no lo conozco. Y canta el gallo. Se avergonzó por miedo, por el que, ya ven ese loco fanático, ya está en la cárcel. Y mucha gente, por miedo o por vergüenza, se quedan callados. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio. ¿Qué tengo que hacer para poder ver todo desde esta visión? Lo que les he dicho, cuando vienen las complicaciones por hacer la voluntad de Dios, y yo no tengo las herramientas que hemos hablado anteriormente, pues obviamente las complicaciones de hacer la voluntad de Dios no las voy a entender. Y voy a empezar a cuestionar: ¿por qué me pasa esto? Si ahora que estoy más cerca, si ahora que hago oración, si ahora que voy a misa, las cosas salen peor. Precisamente porque no estamos preparados para compartir las consecuencias de hablar de Dios y de vivir según Dios. Yo conozco mucha gente que han hecho lo que Dios les pedía, pero no han reanimado ese don, ni tampoco han hecho la tarea de conocer las Escrituras y de confiar en el poder de Dios. Entonces vienen las complicaciones, vienen las persecuciones, vienen las dificultades por hacer lo que Dios nos pide, y me hundo y siento que ¿qué está pasando? Caigo en la confusión, caigo en muchas situaciones porque no he reanimado y no he entendido ni he conocido, y caigo en el error de no conocer ni la Escritura ni el poder de Dios. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Dice que Dios te va a quitar el problema o te va a sostener. Óiganlo bien. Por eso, cuando tengo un problema y le pido a Dios que me lo quite, no estoy entendiendo la Escritura. Dios tiene el poder para quitarlo, pero fácil. Pero si no lo quita, es que Él quiere sostenerte. ¿Quiere qué? ¿Estás entendiendo?
O sea, sostenerte para que aprendas a confiar en Él y no en ti, no en tus fuerzas, y mucho menos en las soluciones que presenta el mundo. Que hace esto, que hace aquello, que ponte de cabeza, que mira si te untas esto, que si haces que te lean las cartas y todo eso. ¿Por qué? Porque no estás entendiendo, no estás comprendiendo que lo que quiere Dios, ¿por qué Dios no me soluciona el problema? Porque quiere sostenerte con su fuerza. Pero tú no quieres. Tú no quieres que Dios te sostenga porque no lo ves o porque no lo entiendes. Tú quieres que Dios te cure. Tú quieres que Dios te ayude, pero te quite el problema. Dios, cuando no quita, es porque te quiere sostener y te quiere guiar en medio de la bronca. A veces, voy a hablar como médico. Si llega un problema y está uno en una cirugía, está con un problema y dices, bueno, le voy a quitar el problema, pero la única forma para quitarle el problema es con una cirugía. Pues no hay otra forma. Cuando Dios permite que tú camines en un problema, hay muchas enseñanzas en ello. Primero, a veces el Señor permite para que tú crezcas y te des cuenta de tu error. Segundo, para que tú aprendas a sostenerte con su fuerza. Tercero, para que tú des testimonio a otros. Cuarto, para que tú ofrezcas tu sufrimiento en reparación de tus pecados. Quinto, para que tú ofrezcas tu sufrimiento por la salvación de las almas de tus seres queridos. Y pudiera seguirle, pero ya me quedo con estas 5. Y aquí una de ellas es para que, dice, comparte conmigo los sufrimientos de la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Y aquí es donde muchos de ustedes se van a dar cuenta que nunca se han dejado sostener por Dios. Se han dejado sostener por la idea de que Dios va a hacer lo que ustedes le están pidiendo, de lo que ustedes le están exigiendo, de lo que ustedes le están demandando y enojándose porque no se los da. Hay que preguntar, hay que entender la Escritura, las posibilidades de esto que estamos viviendo. Algunas porque nos metimos por mensos, otras porque nos metieron los enemigos y otras no las entendemos, pero ya estamos en la bronca. Entonces, conocer y entender la voluntad de Dios no siempre va a ser clara, pero sí podemos ir descubriendo lo que Él nos va a guiar, nos va a sostener, nos va a pedir purificación, nos va a pedir reparación, nos va a pedir intercesión. ¿Qué es lo que me está pidiendo en este problema o en este sufrimiento que estoy pasando? Pero mi ignorancia me hace que yo nada más quiero sanar, quiero que se me solucione esto, quiero que mi esposo deje esto, quiero que mi esposa deje esto, quiero que mi suegra se muera, pues oye, te cierras a eso y entonces no entiendes, no comprendes. Bueno, ay Señor, dice, Él nos ha salvado. Entonces, ya sabes el resultado final, Él te ha salvado. Tú solamente tienes que dejarte guiar hacia esa salvación, porque es lo más grande, es lo más grande. No pierdas la salvación por la solución de un problema temporal. No pierdas la salvación por la satisfacción de un placer temporal. No pierdas la salvación. Él nos ha salvado y nos ha llamado a una vida santa. No por nuestros méritos, sino por su determinación y por la gracia que se nos ha dado en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Esta gracia es la que se ha manifestado ahora con el advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo, quien ha destruido la muerte y ha irradiado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Fíjense, ha irradiado, ha destruido la muerte y ha irradiado la vida y la inmortalidad
por medio del Evangelio. ¿En cuántos de ustedes ven el Evangelio con este poder? Vida, vencer tu mayor miedo, la muerte, y poder transmitir a otros esto. Nosotros lo vemos a lo mejor como un librito, como de cocina, como de receta, como de magia, o como un libro que pues es aburrido, o no le entiendo. Y aquí San Pablo lo está diciendo, ¿sí? Quien ha destruido la muerte e irradiado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que he sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Óiganlo bien. Y ustedes han sido nombrados en su bautismo sacerdotes, profetas y reyes. Óiganlo, sacerdote, profeta y rey. Todo esto que yo les he dicho, tanto del Evangelio como de la carta, es para poder entender cómo voy a enfrentar mis prisiones o mis dificultades. Dice, por este motivo soporto esta prisión. ¿Soporto qué? Cámbiale. ¿Soporto qué? Esta enfermedad, a mi marido, a mi mujer, a mi papá, a la loca de la vecina, al gobierno, al padrecito. ¿Por qué? No, pero no me da vergüenza, porque sé en quién he puesto mi confianza. ¿En quién he puesto mi confianza? En Dios. Es fácil decirlo. Ahorita yo les pregunto, ¿en quién ha puesto su confianza? Y todos, en Dios. Sé si es verdad. ¿Conoces la Escritura? ¿Conoces el poder de Dios? ¿Reavivas el don que se te ha dado? ¿O vives sobreviviendo con una amargura, con un quejarte, con un mentar madres, mentar padres? Por este motivo soporto esta prisión, pero no me da vergüenza, porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él, con su poder, cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado. Esta oración o estas palabras, cómo me encantaría que los papás las grabaran en su corazón y en su mente, los judíos, para que no se les olvidara la ley. Se ponían unas filacterias que eran, han visto a los judíos ortodoxos que tienen sus cairelitos así, sus risitos. Pues se las ponían colgadas en la frente, las ponían en las puertas de la casa y las tocaban para estar recordando la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Fíjense, para todas aquellas mamás o papás o hermanos o personas que andan así como, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué va a pasar? Dice, estoy seguro de que Él con su poder cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado. ¿Qué es lo que te ha encomendado? Tu familia. Y tú que haz lo que tengas que hacer, párate de cabeza, lucha, pero al final de cuentas es una encomienda, no son tuyos, es una encomienda que Dios te ha hecho. Ustedes, gracias a Dios, no son míos, son una encomienda. Para poder llegar a esta confianza, nada más sigan todos los pasos que les he compartido en esta palabra tan hermosa que hoy se nos ha presentado. Hagamos un momento de silencio. ¿Qué te dijo hoy a ti esta palabra? ¿Y a qué te invita esta palabra que hoy se te ha proclamado y predicado? Y así, en su interior, cada uno viva este momento confiando en Él. Sobre todo, pidámosle perdón
Porque no conocemos su palabra. La oímos, pero no la conocemos, y mucho menos la meditamos o la estudiamos. Creemos que esto es solamente para los curas, las monjas y pocas personas. Pidámosle perdón, porque se nos han dado tantos dones, tantas bendiciones, y no reanimamos, no reavivamos ese don que Él nos ha dado. Porque, pues desgraciadamente en la ignorancia de todo esto, Satanás nos tiene atrapado. Satanás nos hace creer que tiene más poder que Dios. Satanás nos hace creer que no hay salida, que no hay solución, o que eso que tú estás cargando es insoportable y nunca vas a poder. Esa ignorancia, ya lo decía San Juan Pablo II, el mal más grande que aqueja a la humanidad es la ignorancia. Y esa ignorancia va creciendo, se va haciendo fuerte, va formando costras en nuestra mente, capas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, que no permite que ese don se reavive, que esa confianza, no permite que el corazón de cada uno de nosotros confíe en el poder de Dios. Pero entendiendo para qué es el poder de Dios, no para que se solucione un problema, sino para que a lo mejor te sostenga, te ayude a crecer, o te dé la fuerza para ofrecer ese dolor, esa prisión que mencionaba Pablo, o para interceder, o para purificarte, Señor, en reparación de mis faltas y mis pecados, que son muchos, o en reparación y ofrecimiento por la conversión y la salvación de mis seres queridos. Por eso pidámosle perdón a Dios por aquello, este tiempo perdido, esta ignorancia voluntaria, esta indiferencia a todo lo que se nos ha dado y se nos ha enseñado. Pidámosle perdón, pues, también por el daño que hemos hecho a nuestros seres queridos, por no enseñarles el poder de Dios, la confianza en Dios, el amor a Dios. Pidámosle perdón porque hemos ido viviendo en el error, como Jesús les decía a los saduceos, están en un error, están muy equivocados. Esa equivocación, ¿cuánto daño ha hecho a tus hijos, a tu pareja, a tus amigos, incluso a tus enemigos? Esa ignorancia y esa equivocación que te ha hecho hacer juicios. El juicio de los saduceos es: no hay vida eterna, y por eso actuamos existencialistamente, o sea, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y es cuando nosotros, en esa ignorancia, actuamos como si no hubiera un juicio, actuamos como si fuésemos a vivir para toda la vida, juzgamos, criticamos, hacemos tantas cosas como si no fuésemos a ser juzgados. Por eso, ignorar es llevar al abismo tu alma y esas almas que Dios te ha encomendado. Y también perdónanos a nosotros los sacerdotes, que somos los primeros ignorantes, que somos los primeros que hemos olvidado el don maravilloso que se nos ha dado. Hemos ignorado la Escritura, ya no la rezamos, ya no la meditamos, ya no profundizamos en ella, ya no confiamos en el poder de Dios, dejamos de orar para que Dios se manifieste, dejamos de entregarnos a Él. Por eso perdónanos a todos los sacerdotes
que no hemos sido ministros del Evangelio, que no hemos sabido transmitirte, enseñarte con testimonio y con palabras este poder de Dios, esta sabiduría de Dios. Enseñarte el poder y transmitir e irradiar, como decía San Pablo, la vida y la inmortalidad que viene del Evangelio, que viene de la palabra. Perdona a todos aquellos que teniendo esa autoridad o ese conocimiento de la palabra, no te hemos enseñado y transmitido todas estas maravillas. Y que tú y yo, no solamente yo como sacerdote, tú también eres sacerdote desde tus bautismos, y que tú como sacerdote tampoco has transmitido. Por eso pídele perdón a todos aquellos que desde tu sacerdocio bautismal no has sabido transmitir el Evangelio, esa vida, esa inmortalidad, esa fuerza. Tú fuiste nombrado a través de tu bautismo, a través de tu confirmación, y si estás casado por la iglesia, a través del sacramento de la iglesia, del matrimonio. Pídeles perdón, porque has creído que el demonio, que el mundo, la carne, los problemas y las dificultades son más poderosas, o porque has creído que el poder de Dios es para que tú lo uses o para que tú le pidas y le digas lo que tiene que hacer. Perdónate, perdona y pide perdón en el nombre de Jesús. Y sabemos también que Satanás ataca, que Satanás daña, y todo aquello que Él ha puesto para que nosotros sigamos siendo ignorantes, sigamos siendo incapaces de poder vencer y de poder enfrentar toda esta situación. Así es que voy a hacer esta oración de liberación sobre ustedes, y sobre todo para que el miedo, la ignorancia, la apatía, la indiferencia y todas las trampas que Satanás haya puesto en sus vidas y que ustedes hayan caído por temor, por ignorancia, por conveniencia, pues sean destruidas. Pongan sus manos en su corazón. Por el poder del sacerdocio de Cristo, del cual soy partícipe indignamente, y por la autoridad de la Santa Iglesia Católica, yo ato y hago que se rindan sin ayuda por la sangre de Cristo todo el mal que ha venido contra nosotros y contra todas las personas aquí presentes a través de los medios, nuestras familias, casas, trabajos y pertenencias, sobre nuestro país, Señor, sobre nuestras propiedades, sobre este templo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cubro a cada uno de mis hermanos aquí presentes, a mis hermanos a través de los medios, a sus familias, sus casas, trabajos, pertenencias, pero sobre todo, Señor, los cubro con la sangre de Cristo, sus manos, sus pies, sus brazos, piernas, tobillos, cabeza, cerebro, lengua, boca, saliva, labios, dientes, voz, garganta, pecho, corazón, estómago, intestino, sangre, sistema inmune, oídos, ojos, espalda, pulmones, riñones, ropa y todas las demás partes de su cuerpo, pues San Miguel lo ordena en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo ato y hago que se rindan sin ayuda los espíritus del nunca, los espíritus de alguna comunicación demoníaca, juegos, engaños, decepción, espíritus servidores, disociación, corazón implacable, abandono, rechazo, odio a sí mismo, burla, control, pecados capitales, ocultismo, espíritus que causan hipo, vómito, desmayos, caídas, mareos, miedo, pánico, cobardía, gritos, furia,
explosiones, desafío, amnesia, gestos obscenos, desgarro de la ropa, lectura de corazones, movimientos repentinos, levitación, calor, frío, fluctuación de temperatura, malestar estomacal, malos olores, náuseas, abandono del estado en la vida, ya sean matrimonios, ya sean sacerdotes religiosos, en abandono de esa vocación, de robo, asesinato, muerte, mentiras, brutalidad, trauma, resentimiento, terror, orgullo, arrogancia, amargura, confusión, crueldad, odio, inseguridad, adulterio, fornicación, masturbación, pornografía, prostitución, sexo antinatural, perversiones sexuales en todas sus manifestaciones, anticoncepción, esterilización, venganza, aborto, mutilación, suicidio, blasfemia, sacrilegio, herejía, cisma, desobediencia a la autoridad, desprecio por Dios, por su nombre, por el descanso que debemos dar los domingos en la palabra y en la Eucaristía, trastornos de la alimentación, vicios involuntarios, trastornos obsesivos compulsivos, envidia, celos, curiosidad, codicia, terquedad, perjurio, drogas, embriaguez, drogadicción, baile lascivo, abuso sexual, negativa a hablar, falsa apariencia de abandono, distracción, exageración, escrupulosidad, presunción, difamación, detracción, espíritus que atacan la memoria, la imaginación, la mente, el espíritu, el alma, el cuerpo, los demonios y espíritus de la masonería, ocultismo, la wicca, aquerrales, vudú, santería, adivinación, sueños, maleficios, vejámenes, hechizos, amuletos, maldiciones, trampas, obstáculos, diversiones, divisiones, influencias espirituales, deseos de maldad, deseos impuros, sellos hereditarios conocidos y desconocidos, cada disfunción y enfermedad, negación del ADN heredado, sacrificios de sangre, espíritus malignos, generacionales, espíritus aferrados, y todos los demás conocidos que están aquí presentes o ausentes, los ato y amordazo por San Miguel Arcángel y los santos ángeles. En el nombre de Jesús, yo corto la transmisión de cualquiera de todos los votos satánicos, pactos, vínculos espirituales, amarres del espíritu o del alma, trabajos satánicos. En el nombre de Jesús yo rompo y disuelvo cualquier y todo efecto de enlaces con astrólogos, balaguans, curanderos, cartománticos, charlatanes, espiritistas, clarividentes, cristales sanadores, adivinos, médiums, movimiento de la nueva era, videntes ocultos, palmas, hojas de té, lectores de cartas de tarot, psíquicos, santeros, santería, cultos satánicos, umbanda, candumba, macumba, candombe, espíritus guías y guerreros, brujas, hechiceros, numerólogos, maestros de las mazmorras y vudú, y todos los brujos de cualquier clase o rama brujesca. En el nombre de Jesús, yo disuelvo todos los efectos de participación en sesiones de espiritismo, adivinación, ouija, horóscopo, juegos ocultos de todo tipo y cualquier forma de adoración que no ofrece verdadero honor a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, así como están, van a repetirse con sus ojitos cerrados. Yo rechazo todos estos espíritus, vicios y maldad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Otra vez. Yo rechazo todos estos espíritus, vicios y maldad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Última vez. Yo rechazo todos estos espíritus, vicios y maldad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con su cabeza agachada. En el nombre de Jesús, por su preciosa sangre y la autoridad del sacerdocio de Cristo,
que es el único sacerdote y del cual yo indignamente participo, y por el poder de la Santa Iglesia, los ato a todos ustedes, espíritus malvados. Los dejo indefensos, encadenados a la cruz de Cristo, para ser sentenciados por Jesucristo nuestro Señor. Quedan atados, y los sellos y los rompo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.